Hola, hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy en una clase nuevamente del programa de ultrasonido y radiografía en pequeños animales. Hoy damos continuidad al módulo uno. Vamos a estar hablando básicamente de la introducción, medios de contraste de RX y ecografía. Hoy nos acompaña la doctora Laura Vázquez, donde la doctora Laura Vázquez es médica veterinaria en la UDEA, máster en medicina veterinaria de pequeñas especies con profundización en imagenología en la UCES y ha complementado su formación con diplomados y cursos especializados en radiografía, ecografía y diagnóstico por imagen, tanto en Colombia como en el exterior, incluyendo estancias en el Hospital Veterinario de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en VetPoint, TACVet en Chile y en el Departamento de Imagen de la Universidad Autónoma de Barcelona en España, docente universitaria de radiología en la Facultad de Veterinaria de la UCES, miembro de la Asociación Colombiana de Radiología Veterinaria y actualmente realiza su práctica privada en Red Medics, Medellín. Así que le damos la bienvenida a la doctora Laura. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Jessica, muchas gracias a ti por esa presentación. Bueno, claro que sí, sin más. ¿No me escuchan? Sí, ya. Te escuchamos perfecto. Ok, perfecto. Voy entonces a compartir por acá. Listo. Bueno, entonces para hoy tenemos entonces este temita de medio de contraste, especialmente para el ámbito que nos toca, pues sería RX y ECO. Por acá. Ay, bueno. Contenido vamos a tener las definiciones, algo de historia, las características del medio, fines de administración, clasificación, procedimientos, riesgos y contraindicaciones. Dentro del procedimiento vamos a tratar de manejarlo de manera general, o sea, la técnica del procedimiento. Ya la interpretación creo que ya la tendríamos que abordar a medida que vayan viendo los módulos, sea de radiología, de ecografía, obviamente a su medido pues tiempo en las otras conferencias. Entonces, manos a la obra. ¿Qué son los medios de contraste? Propiamente es una definición tal cual, pues es un agente, es un medicamento que se va a colocar como tal en el cuerpo con el fin de que podamos resaltar las estructuras, ¿cierto? Entonces es lo que va a permitir es generar una opacificación sobre la estructura anatómica de su manera normal, ¿cierto? O sea, hay un contraste que naturalmente va a dar y ya pues nosotros lo que vamos a hacer es mirar en qué casos ese contraste se comporta de manera natural o se comporta de manera patológica. También nos pueden ayudar a evaluar la perfusión de los órganos y diferenciar las interfaces como entre en las diferentes densidades. Recordando, claro está que estamos hablando de rayos X y eco, entonces rayos X siempre en nuestra mente va a tener como ley internacional de cuáles son las 5 densidades que vamos a ver en rayos X. Solamente son 5 y por eso vamos a hablar siempre de las mismas densidades. Y a veces se nos mezclan un poquito como los términos entre las ayudas diagnósticas y es algo pues muy común que nos suele suceder, pero es algo que hay que tener en cuenta. Entonces tendríamos como la densidad de gas, densidad de metal, densidad mineral, densidad de tejido blando líquido y densidad de grasa. El medio de contraste entonces va a generar como tal una interacción con los tejidos y va a generar una concentración tisular que va a hacer que se vea más blanco o más negro dependiendo si vamos a utilizar medio de contraste positivo o negativo. Y también pues el objetivo es que no tenga efectos adversos sobre el paciente. Revisando un poco la parte de la historia con respecto a los medios de contraste para RX, vamos a tener que hay una historia, comienza obviamente desde la creación de los rayos X en 1895 por el doctor William Röntgen. Él, pues, una vez instaurado o el descubrimiento por medio de los rayos catódicos, llegan otros dos investigadores y realizan como tal una angiografía, ¿cierto? En una mano amputada. Esta la hacen
con una mezcla que le llaman como la pasta de Tecniman, que venía como con cal, mercurio y petróleo. Con esto pues ellos hacen como esa inyección y toman otra vez la radiografía y se dan cuenta pues que efectivamente por medio de los rayos X se pueden visualizar los vasos sanguíneos. De ahí tenemos como en historia que el doctor Wittek en 1903 hace con el medio contraste negativo una cistografía para diagnosticar un cálculo. Este paciente efectivamente entra a cirugía y confirman la presencia del cálculo como tal. Ya a través de los años empieza a utilizarse mucho en la vía principalmente urinaria, es como donde más lo empezamos a utilizar en medicina humana, y ya para más o menos los 1919 empieza su uso a través del tracto gastrointestinal. De ahí efectivamente pues vamos a hacer como diferentes avances a través de la historia, vamos a tener reportes también ya en estudios endovenosos, entonces ya nos empezamos a atrever un poquito más de utilizarlos a manera ya sistémica a través de estos señores Heuser y Berbich y Hirsch. Ellos empiezan entonces como tal a hacer este tipo de usos con yoduro de sodio, al igual que el doctor Cameron, y empiezan a mirar pues obviamente las contraindicaciones con respecto a los sistemas o a los efectos adversos que causaba el yoduro. De ahí empiezan entonces a buscar un compuesto propiamente hasta que encuentran entonces esos yodados pirimídicos que son los que ahora utilizamos, y efectivamente en 1968 empezamos entonces a desarrollar o se desarrolla el primer medio no iónico, con el fin pues de que obviamente es buscar pues que no hayan efectos adversos. Para la ecografía, entonces esa sí ha tenido un poco, es como más reciente, pues en el sentido de que primero descubrimos como todo, empezamos a entender un poco más cómo funcionaba la parte de los hábitos de radiación ionizante y las interacciones obviamente con los medios de contraste, y mucho después empezamos a revisar cómo funcionaba como tal el eco desde la tecnología del sonar. Entonces, en 1966, estos dos médicos o estos dos investigadores hacen el primero, descubren o generan el primer equipo Doppler, y de ahí, pues entonces empiezan a revisar otros investigadores que se veían las burbujas cuando aplicaban sueros, ellos podían ver las burbujas pasar. Entonces empieza como tal como una interés por empezar como a descubrir cómo funcionaban estas burbujas y qué era cómo se distribuían en el cuerpo. Para ello, pues es necesario que vengan acompañados de otras tecnologías de los equipos. Entonces, por eso en 1974, a través del Doppler, empezamos como a introducir todo lo que es el Doppler Color como lo conocemos ahora, para poder hacer como tal esas interfaces de captación. Entonces ya en los 80 pues no hay como tal una fecha puntual de cuándo se salieron pues al mercado, se descubrieron, pero ya empiezan estas personas de Oriente a realizar unas máquinas como las que ven acá, pues que se supone que eran mucho más portátiles, pero en su época. Entonces eran como mucho más fáciles de tener y empiezan a ver en tiempo real la perfusión vascular. Entonces ya podían hacer como una medición de la onda directa para así entonces empezar a revisar o entrar a ponerse como tal en investigación toda la parte de medios de contraste para ecografía. En los 90 siempre lo hacen o ya empieza únicamente desde el punto de vista cardiológico, porque lo tratan más es como con la parte cardíaca, y ya obviamente a partir de los 2000 empezamos como tal la investigación más enfocada con el pro de darle una mayor estabilización a la molécula, pues o como tal a la burbuja, ya que obviamente al principio la burbuja duraba muy poco y generaba como tal fallos a la interpretación porque se llegaba tarde, el ecógrafo no generaba una imagen de calidad, entonces la granulación no era la fina, entonces podíamos generar como tal algo de malos diagnósticos,
Y ya ahora pues entendemos que para poder ver como tal esos cambios que hace el medio de contraste en ecografía, es necesario pues utilizar las técnicas armónicas, porque necesitamos suavizar, bajarle el granulado al eco para poder al momento de hacer la aplicación del medio de contraste, las estructuras pues generen como tal esos cambios en las perfusiones. Con respecto a las características de medio de contraste, es importante dejar 3 conceptos claros. Sé que no es el caso, sé que aquí no todos, pues no somos ni químicos ni físicos, y esa es la parte que de pronto nos da más tedio o más dificultad con respecto a esta especialidad, pero es necesario tenerlo presente para poder entender varias cosas. Entonces necesitamos tener la osmolaridad, claro, que vendría siendo como la cantidad de partículas sobre el peso molecular en el cual van aplicadas o van suspendidas en el medio. La viscosidad, que es la resistencia que tienen los fluidos propiamente para fluir, valga la redundancia, pero es como el espesor que puede tener el líquido. Y la fuerza iónica, pues que es la concentración de los iones en el soluto. Obviamente, la osmolaridad es la concentración disueltas, ¿cierto? Como tal, en un líquido. Generalmente, pues es un soluto. Y la presión, entonces ahí tenemos que tener o retomar de nuevo la presión, lo que es la presión, se me fue, la presión osmótica, que es la que mide como tal esa fuerza para que esos solutos se queden donde se tienen que quedar y no se pasen hacia el otro lado. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar con respecto a los medios de contraste venosos, pues, o los que son para cavidades propiamente. La osmolaridad del plasma pues viene siendo de 270 a 310 milimoles por kilo de agua, y esa es como el ideal, porque de esa manera entonces no entraríamos como a combatir con la presión osmótica propia del cuerpo, sino que el medio de contraste iría como un fluido normal. Obviamente, como tenemos que trabajar desde la parte química de los compuestos, sabemos pues que es difícil de alcanzarla, pero ese es el desarrollo como tal de las casas farmacéuticas, tratar a través de los años de encontrar ese medio de contraste como más ideal, o sea, que tenga una osmolaridad más similar al plasma, que tenga una baja viscosidad, que obviamente se alcanza teniendo la temperatura adecuada o la temperatura corporal, porque es como la sangre fluye fácilmente, y obviamente que sea no iónico, porque no podemos cambiar el balance iónico del cuerpo, porque eso generaría entonces entraría como a hacer unos desbalances entre las fuerzas catiónicas y aniónicas de las células, y lo que haría es producir radicales libres. Entonces, pues eso generaría también en el paciente pues algunas complicaciones posteriores. Entonces, el objetivo es que entre más igual sea al cuerpo, menos reacciones adversas existirían. Obviamente, pues no existe, porque el cuerpo es perfecto y por eso ha sido hecho cualquier cosita que le empiece como a desestabilizar, va haciendo un efecto en cadena, y de ahí pues entonces simplemente es como buscar cuál es el mejor medio de contraste para el paciente que necesito, y obviamente que me dé la mejor calidad de imagen o la mejor interpretación que yo pueda hacer a través de ese medio de contraste. Entonces, teniéndolo claro, el medio de contraste ideal es que debe tener la misma molaridad del plasma, no alterar las cargas eléctricas del cuerpo, obviamente ser un compuesto que no sea tóxico, o sea, que tenga una capacidad de eliminación, sea renal, sea hepática, gastrointestinal o respiratoria. Que genere, perdón, un buen realce según el tipo de estructura que quiero ver, o sea, que me haga en fin, o sea, que el fin último sea que yo pueda generar una mejor interpretación o un realce o una atenuación adecuada del medio o del órgano X que voy a aplicar en el medio de contraste, y pues que tenga una adecuada absorción por el organismo y eliminación del mismo medio. Con respecto pues a la viscosidad, ya hablamos que lo más adecuado es pues que efectivamente sea lo más similar a la temperatura corporal,
Por eso es que en muchas de las ocasiones se recomienda que los medios de contraste sean calentados o pues que al menos se froten con las manos antes de aplicarlo para poder generar un poco más de calor en el medio y que no esté tan frío o tan en temperatura ambiente, obviamente dependiendo de los escenarios. ¿Cuál es el escenario? Que comúnmente cuando hacemos este tipo de ayudas o este tipo de intervenciones, estamos en hospitales que si ustedes, pues digamos en mi país, no necesariamente tenemos aire acondicionado en todos los lugares, entonces pues, y hay unos lugares que son un poco más cálidos. Sin embargo, en términos generales, pues si yo voy a hacer una práctica intervencionista, comúnmente estoy en una sala, que es una sala que es un poco más de tipo quirófano, entonces casi todas están a 16 grados centígrados. Por lo tanto, pues los medicamentos siempre van a tener una temperatura más bien bajita. Entonces lo que hacemos frotando el medio de contraste es eso, calentar un poco el medio para mejorar su viscosidad. ¿Cuáles son las vías de administración? Entonces vamos a tener que para la vía oral vamos a utilizar principalmente el sulfato de bario. Es el más comúnmente usado. También hay reportes sobre sales de bicarbonato. Obviamente estas dejaron de utilizarse o en mascotas no las usamos por su dificultad para la suministración primero que todo y pues obviamente por la carga de ácido, o sea, el cambio tan brusco en el pH que puede causar en el tracto gastrointestinal. También están las sales de yodo hidrosolubles. Tenemos el aire ambiental, porque vamos ahorita a mirar qué hay positivos y negativos. Podemos tener agua o leche, manitol, metilcelulosa, polietilenglicol, que estos se utilizan principalmente para tomografías o para resonancias. También tenemos, puede ser a través ya lo dije, sí, también le podemos dar, o podemos dar como tal un compuesto yodado a través de la vía oral. El uso, obviamente, es hacer como todo la tinción o toda la demarcación del tracto gastrointestinal. Los rectales, pues que son los mismos que podemos usar de manera oral porque necesitamos principalmente distender toda la vía del colon y recto y cuando damos medios contrastes orales no alcanzamos a llegar en intensidad o con adecuada ¿cómo se llama la palabra en español? Conspicuidad, pero simplemente es como que no se ve bien todo lo que yo quiero ver en el colon, que es la pared dilatada, o sea, la víscera dilatada, de marcar como todas sus flexuras, porque obviamente a través de vía oral va llegando en momentos diferentes, entonces por eso lo hacemos puntualmente para el colon de manera rectal. Es un examen que puede generar muchas molestias porque genera distensión abdominal y genera como pesadez o dolor o presencia de gases. Entonces, comúnmente para el paciente debe estar anestesiado. Los medios de contraste también pueden ir por vía vaginal. Esto principalmente lo usamos es para fístulas y solamente podemos utilizar contrastes yodados debido a la sensibilidad de la mucosa. Pueden generar dolor también por la distensión, la fuerza que hay que hacer en la vía urinaria y en la vía genital. Ya los intravenosos o los intraarteriales, dependiendo del caso, digamos, no tanto en medicina veterinaria, pero obviamente en medicina humana sí. De igual manera, todo lo que manejan cardiología, trabajan propiamente con medios de contraste arteriales en salas de fluoroscopía, en procedimientos de intervencionismo para poder ubicar los stent, para poder hacer pues como tal toda la parte de manipulación intraarterial. Los intravenosos, que es lo más común, pues los podemos utilizar en casi que pues utilizamos únicamente los yodados para lo que son temas de radiografía y tomografía. Y utilizamos el gadolínio para temas de resonancia. Ya el dióxido de carbono, pues obviamente lo vamos a usar, como les digo ya, para ecografía, moléculas especiales, también para el contraste en ecografía.
Los intraarticulares son principalmente medio de contraste yodados o gadolíneo. Estos van diluidos por la intensidad que causan en un espacio tan pequeño, entonces casi siempre se diluyen. Generan mucho dolor porque generan una distensión de la cápsula de la cápsula articular y sabemos que es bastante sensible, entonces pues hay que anestesiar también. Los intracaniculares, que eso se utiliza mucho cuando tenemos fístulas, principalmente las que tenemos en la carita de los perritos para ver si se comunican con los dientes o de pronto se va hacia algún otro lado. También cuando tenemos fístulas, digamos, en las partes de las extremidades o tractos pues fistulosos también asociados a material quirúrgico. En estos también solamente yodados. Y otros podemos tener lo que son intratecales o epidurales, principalmente pues todo el medio para el diagnóstico radiográfico o tomográfico de columna. Entonces ahí podemos utilizar únicamente los medios contrastes yodados. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Primero, pues que pueden generar aumento de la presión intracraneana y generar convulsiones. Y también los podemos usar de otra manera que son las linfadenografías, que pueden ser directamente sobre el linfonodo o también lo podemos usar sobre los procesos neoplásicos y simplemente vemos cómo se absorbe a qué linfonodo se va para saber si efectivamente pues ese linfonodo también está afectado o tumoral. La clasificación entonces de los medios de contraste, según el tipo de imagen los clasificamos como medio de contraste negativo, que pues vamos a ver que es una imagen de gas, o sea que es negra, que lo llamamos radiolúcido. ¿Por qué? Pues porque ya entendimos que deja atravesar todo el haz de luz, no hay absorción del haz que se dispara pues desde el equipo, entonces queda la imagen completamente negra en la placa. Podemos tener los positivos, que son radiopacos, ya cogen una intensidad más desde el punto de vista más como tipo metálico, porque es una molécula tipo yodada, entonces tiene alta capacidad de atenuación. Estos los vamos a clasificar en hidrosolubles y no hidrosolubles, y podemos tener los neutros, que principalmente es el agua o el carboxicelulosa. Espérenme un segundo, yo saco el WhatsApp de acá para que no nos interrumpa. Que podemos tener el manitol, el polietilenglicol. Estos son principalmente usados en tomografía para todo lo que es la vía gástrica, pues o toda la vía gastroentérica. Y también tenemos el gadolíneo, pues este lo vendríamos a clasificar como medio de contraste positivo, solo que sabemos que tiene otro tipo de trabajo, otro tipo de clasificación propia, porque también trabaja pues ya de otra manera, por medio de la interacción pues de los iones de hidrógeno entre el cuerpo y el resonador, pero pues estos también hacen como tal una intensidad o generan un contraste positivo para las imágenes. Bueno, como medio de contraste negativo, sí. Como medio de contraste negativo, entonces vamos a tener el aire, normal, o también han usado polvo efervescente, ese la verdad no lo conozco. Lo que queremos es principalmente distender el aparato digestivo y urinario, también lo podemos usar. Y vamos a trabajarlo casi siempre, se utiliza en conjunto con doble contraste, se utiliza el medio de contraste negativo seguido del medio de contraste positivo para hacer como ese doble contraste y generar como mayor visualización de muchos de los órganos en estas dos cavidades. Lo que podemos también utilizar es el dióxido de carbono. Este se reporta que se usa, pero pues obviamente necesita una bomba que genere como tal el dióxido de carbono. No se absorbe, lo que genera una mejor tolerancia pues al cuerpo. Sin embargo, pues no es muy usado porque se necesita como tal la máquina. Entonces hay como ciertas polémicas que obviamente se puede utilizar el aire, casi que era como la misma cosa. Invertir, digamos, en una bomba que era bien más costosa, pues no era como muy rentable y por eso no se utilizaba mucho.
Sin embargo, hay unos estudios que reportan que también, como se puede utilizar por vía vascular, puede ser una segunda alternativa para el momento en que no se puedan usar los medios de contraste yodados y pues obviamente necesitemos hacer el estudio, el dióxido de carbono puede ser una erección. Acá podemos ver a la derecha imágenes del cuerpo solito, son pacientes que tienen megacolon y, megaesófago, y lo que pasa es que el mismo cuerpo, el paciente, por estar jadeando, pues él solito dilata el esófago y no necesitamos, o sea, desde una radiografía simple, yo no necesito aplicarle medio contraste para observar pues el diagnóstico, ¿cierto? Entonces, a veces el mismo cuerpo nos ayuda, o el mismo paciente, perdón, nos ayuda pues con el medio contraste negativo, que principalmente es por la ingestión, por la aerofagia o por el jadeo. Para los medios de contraste positivos, entonces vamos a tener primero, vamos a explicar el sulfato de bario, que es el que se utiliza en todo el tracto gastrointestinal. Este, como les digo, fue descubierto en 1910 por estos dos investigadores y pues no es soluble en agua, ¿cierto? No se absorbe, es viscoso dependiendo de cómo tú lo diluyas. Tiene una densidad media, pero tiene un alto número atómico. Estos efectivamente, el objetivo es pues no deben ser absorbidos por el cuerpo porque el bario es altamente tóxico. Entonces, por eso, cuando tenemos estas sospechas de que hay algún proceso, pues algún tipo de perforación, pues están contraindicados. Y las mucosas que son altamente vasculares, pues tampoco las podemos usar. Por eso es que no se puede usar como en toda la vía urinaria, porque tienen pues como un riesgo de hacer un reflujo y obviamente no podemos meter bario pues por ahí. Hay varias presentaciones, les pongo pues como las que más utilizamos, es LZ, ahí es ZHD, en diferentes concentraciones, el 98% de bario, y hay otro que también trabajamos que se llama el SG-PEIC, que ese viene al 96%. En realidad hay unos que vienen en polvo, hay unos que ya vienen líquido, hay unas que vienen en tabletas, hay varios tipos como de presentaciones según sus países, los pueden conseguir. Acá utilizamos principalmente, o el que es en polvo es el que más comúnmente podemos encontrar. Entonces el sulfato de bario lo hacemos, indicaciones principalmente es para ver todo el tracto gastrointestinal. A su mano izquierda tienen una esofagografía pues ya tardía. El paciente se le está dando el medio contraste para obviamente mirar si había algún tipo de dilatación en el esófago, y la distribución del medio contraste pues en el estomaguito terminó siendo como muy heterogénea. Este sí efectivamente pasa todo el medio contraste súper bien al estómago, no se queda por ningún lado y ya inclusive empezó como a pasar al intestino. En este paciente pues les cuento obviamente porque supimos tenía un cuerpo extraño tipo tela. Aquí te voy a hacer como la parte de las dosis, creo que las tengo más adelantico, espérame que ya vamos a mirar un poco más de la técnica. Pero es que yo no me puedo mover, no sé. Ahí sí no sé si Jessica me puede mover a mí para algún otro lado. Ya, déjame, ya lo revisamos, doctora. Dame un momentito. Vale. Bueno, también es muy útil el sulfato de bario en todo lo que llamamos trastornos de la deglución. Estos trastornos de la deglución a veces pensamos pues que solamente existe el megaesófago y resulta que no. Hay muchas otras patologías propias de la región cervical, o sea, de la parte ya del aparato como tal, ioideo, o sea, de la región muscular, tanto disfunciones neurológicas como disfunciones de aprehensión. Estas pues obviamente necesitan un diagnóstico mucho más real o en movimiento, entonces para ello pues necesitan acompañado no de rayos X, porque en realidad no alcanza, sino de fluoroscopía. Creo que lo tocaron con el doctor Daniel, sé que ya hay unos nuevos equipos
que son como todo en uno, que yo como que no podía entender en realidad. Probablemente sea por desconocimiento. Pero son equipos que te venden y hacen fluoroscopía, hacen rayos X simple, hacen tomografía, hacen de todo. Entonces, como, no sé, como que no me convenzo. Pero el intensificador, que es un fluoroscopio, funciona de una manera mucho, bueno, no tan diferente, pero sí tiene unos valores como tal especiales porque intensifica el haz. No es un haz que sale así, sino que es un haz que sale así, ¿cierto? Cambia su forma, porque lo que hace es hacer momentos y cambia el contraste también. Es como cuando uno le pone negativo a la imagen cuando la está visualizando, para que pueda hacer momentos continuos en vivo, o sea, en videos cortos o disparos continuos, porque en realidad él está irradiando en todo ese tiempo, y tú hagas el diagnóstico al mismo, pues en el momento, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos fluoroscopio, el sulfato de bario debemos administrarlo de diferentes formas para que el paciente podamos, como tal, hacer un diagnóstico correcto del trastorno desde la deglución. Porque a veces los pacientes, esto es mucho más cuando tenemos clínica de perros que cuando toman agua y si es fría, empiezan a toser. Pero si tú le das, por ejemplo, el cuido seco, el paciente normal. O a veces es por lo contrario. Muchas veces el paciente, cuando le das una comida tibia o blanda, el paciente traga normal. Pero le das algo seco y el paciente efectivamente no es capaz, ¿cierto? Como que se queda ahí como haciendo fuerza para eructir. Entonces esto se hacen haciendo como tal las diferentes fases con el fluoroscopio, dándole solo líquido, dándole comida blanda y dándole pellets marcados con el sulfato de bario, mientras que tú sigues el paciente con el fluoroscopio. En estas nuevas máquinas que venden, la verdad, los invito a que trabajemos en nuevos papers para poder ver cómo sería el protocolo, porque si el tubo viene acá y la placa viene acá, pues yo no puedo, o sea, tendría que mover el paciente, pero lo tendría que mover acostado. O si el tubo también se genera, bueno, no sé, no tengo un equipo de estos. Los que tengan, pues nos van compartiendo por el chat cómo lo hacen. Entonces ahí podemos utilizar las diferentes indicaciones del sulfato de bario. Y ya obviamente para todo el tracto gastrointestinal, pues también nos sirve, enseguida lo vamos a ver. Contraindicaciones, 100% perforaciones. El sulfato de bario ya vimos que es tóxico, entonces puede causar mediastinitis, puede causar los efectos adversos. Entonces, bueno, en las contraindicaciones es que no tenga un paciente ningún tipo de perforación o ningún tipo de fístula. El paciente deshidratado tampoco se le puede dar medio de contraste vía oral, de hecho ningún medio de contraste, porque obviamente va a generar un cambio eléctrico y si yo ya tengo un paciente en un estado negativo, pues voy a empeorar. Diarreas o estreñimiento, porque va a generar como un incremento de líquidos hacia el tracto gastrointestinal, entonces puede empeorar la diarrea. Y el estreñimiento, pues simplemente porque deja acumulado el medio de contraste más tiempo de lo que debería y puede generar como una absorción extrínseca del sulfato. Obstrucción intestinal está contraindicado y obviamente pues la peritonitis. La obstrucción gastrointestinal está contraindicada porque el medio de contraste se te va a acumular y ese paciente pues va a terminar yendo a cirugía. Entonces no sé los que hacen acá o los que nos acompañan, quién hace cirugía. Si ya de por sí es complejo un paciente que tiene una obstrucción porque previo a la obstrucción tienes una dilatación impresionante y una cantidad de, pues obviamente, de elementos que vean fermentándose buen tiempo. A eso le sumas un bario, entonces cuando yo abra y vaya a pasar el resto de las cosas hacia el otro lado, pues tengo un riesgo de que en cualquier momento se me riegue esa sustancia a la cavidad abdominal o me contamine la herida. Entonces tienen que lavar previo antes de entrar a hacer como todo este tipo de procedimientos, lo cual pues obviamente incrementa todos los riesgos para el paciente, tiempos quirúrgicos, tiempos de anestesia, complicaciones con respecto a adherencia de la herida. Entonces es muy complejo. Sí,
ya lo miramos. Ya con yodo, pues lo que pasa es que se gasta pues buena platica, entonces ya pocas veces lo usamos. Pero sí, si lo sospechas, muy probablemente sí es mejor entonces aplicarle yodo. Sí. Bueno, entonces los efectos adversos principalmente con el sulfato de bario puede ser, pues, lo primero, una broncoaspiración. En todos estos pacientes que tienen procesos o alteraciones en la deglución, pues como efectivamente no tragan bien y hay que distender la víscera, pues es muy fácil que generen una regurgitación o un vómito y el paciente mientras lo está manipulando, mientras lo para, mientras todo lo que pasó, se le fue, ¿cierto? Otra de las cosas que generemos como tal un broncograma, o sea, no alcanza a hacer una broncoaspiración completa, o sea, no llega hasta el parénquima, sino que se queda, o pues yo creo que sería más como un traqueograma, porque si pasa, ese es el que más frecuente, que una vez se le va y empieza a ver la tráquea y los primeros bronquiecitos como se empiezan a dividir. Entonces ahí, pues en realidad, lo más sencillo es parar el procedimiento, ya, y lo que hacemos es efecto palmo percutor o estimulación en tráquea para que el paciente tosa, ¿sí? Cuando es así. Ya si hace una broncoaspiración, es así, ya es un manejo clínico completo, vamos entonces a tener que reportarlo súper bien, manejo de oxígeno, manejo antibiótico, expectorantes, ¿cierto? Ya todo como tal el tratamiento. Si tenemos algún tipo de perforación, pues entonces dependiendo de donde se salga el líquido puede causar una peritonitis o una mediastinitis química, que pues si les da una mediastinitis química yo creo que ya después uno va ahí como echando bendición porque es un pronóstico bien reservado. Entonces aquí simplemente como manera pues adelantándose, algunos ya pues tienen conocimientos previos en radiografías, otros no, simplemente aquí vamos a ver cómo este paciente tiene unas zonas de mayor opacidad pulmonar, el pulmón pues tendría que verse con aire, y en este caso lo que estamos demarcando pues son unas líneas que se logran ver negras, que es el aire atrapado en el bronquio, clásicos de los broncogramas aéreos. Esto pues lo denominamos como un patrón alveolar, que es muy pues por las áreas, obviamente porque sabemos que este paciente fue exactamente por esto, eh, lo denominamos como una broncoaspiración. Neumonía por broncoaspiración. Acá se las dejo, más desde el punto de vista como más, como receta prácticamente. Ya los cambios o los usos o que el patrón normal en el lumen o que espero llover, pues este tipo de cositas, pues ya sí le compete, como les decía ahorita, un poco más a la parte de la radiología, pues o del módulo que tengan que ver. Para la esofagografía, ay, se me faltó una L, perdón. Para los perros pequeños utilizamos aproximadamente 15 ml, para perros grandes aproximadamente 20 a 30 ml, en gatos aproximadamente de 5 a 7. Lo que vamos a hacer es diluir el bario que nos llega, pues por lo que les digo, comúnmente se hace o se encuentra por encima del 90%, entonces lo diluimos al 60 o al 70%. Vamos a tomar proyecciones laterales y ventrodorsales pues, seriadas, mientras que tú tienes el diagnóstico. ¿Qué es lo importante? Que una vez tú termines de darle el medio de contraste, te asegures de que ese medio de contraste pasó al estómago. ¿Listo? No mandemos a casa un paciente que todavía tiene todo el medio de contraste en el estómago, en el esófago. Porque ese paciente es paciente candidato por se broncoaspira en el carro, se le broncoaspira a la señora, se le vomita todo eso blanco, la señora queda en crisis, ¿qué va a pasar? ¿Qué me dicen a mi perro? Bueno, entonces, lo mejor es que usted, si tiene una patología el paciente y no pasó, entonces lo pare, se quede con él un rato en la veterinaria y ya le tome una placa después, tipo 15, 20, 30 minutos después, que te asegures de que ese medio de contraste haya pasado. Para la gastrografía, entonces ya es propiamente porque quiero ver algo del estómago. Ahí puedo utilizar el medio de contraste negativo, que también me puede ayudar. Y
le puedo ya después sumar el medio de contraste positivo si quiero, o si ya con el medio de contraste muchas veces también podemos ver los cuerpos extraños en el estómago solo con medio de contraste negativo. Si el paciente va para ecografía, pues obviamente no le puedo colocar gas porque no va a haber nada. El ecografista va a quedar perdido. Ya de ahí la parte positiva que se hace igual con medio contraste de varitado, entonces podemos trabajar de 8 a 12 ml por kilo en perros pequeños y de 5 a 7 ml en perros grandes. En gatos utilizamos un poco más medio de contraste porque el tránsito en gatos es un poco más rápido. El objetivo es como tal distender el estómago y para eso entonces pasa lo mismo más o menos que con el colon. Como lo que yo quiero ver es la pared, o sea, el reborde del estómago, necesito que llegue la cantidad de medio contraste de manera uniforme. En cambio, si yo le empiezo a dar, el paciente va a tragar mientras brinca, mientras se me sale, mientras se enojó, mientras esta cosa, mientras aquella. Entonces, mientras que pasa eso, va a quedar como los bolos partidos. Entonces a veces el estómago no alcanza a distenderse correctamente o el medio contraste no entra de manera uniforme. Entonces a veces para ya lo que es tracto como tal gastrointestinal, se recomienda que el paciente se cede rápidamente con un medio contraste que no altere mucho la funcionalidad muscular y, sí, o sea, no le pongan acepromacina ni ninguna de estos alfa-2, sino que casi siempre, pues ya ahora lo hacemos con un propofol, metemos sonda, aplicamos todo el volumen, saca sonda, el paciente se despertó y ya está. Y ya empiezo a tomar el resto de las radiografías seriadas, pues obviamente con el medio de contraste en tránsito. ¿Cuándo tomarla? Según el medio, según pues, la sospecha que yo tengo o qué es lo que yo quiero ver. Según el tipo de diarrea, según el tipo de vómito, si el paciente tiene pérdida de peso, no tiene pérdida de peso, bueno, yo qué sé, ¿cierto? Según mi tipo de diagnóstico con respecto a la patología gastrointestinal, entonces lo programo a los 15 minutos, a los 30, a la hora, a las 3 horas, 6 horas, bueno, yo qué sé. Entonces de ahí, pues efectivamente lo vamos como tal haciendo. En el caso de que se sospeche alguna perforación u obstrucción, como decía el doctor Kevin, pues trabajamos con el yodo. ¿Cuánto yodo colocar? Pues el yodo normalmente ya lo trabajamos diferente, a ese lo podemos trabajar de 600 a 700 miligramos por kilo. Y de ahí lo que normalmente hacemos es diluir el yodo. Lo trabajamos y lo manejamos como tal, dependiendo pues al mismo, el volumen es el mismo, o sea, el volumen que le voy a dar. El volumen en ml, pero lo calculo en miligramos porque lo que hago es, como este medicamento tiene los frascos, ¿cierto? Digamos, las presentaciones comúnmente vienen a 350 miligramos por ml, entonces yo lo que hago es trabajarlo más o menos en 600, 800 por kilo. Si no, de manera práctica, lo que comúnmente se hace son 2 ml kilo. Pues, pero, obviamente. Si el medio de contraste viene a 350. Bueno, de ahí lo que podemos hacer simplemente es diluirlo un poco, más o menos al 20. Hay un paper que trabaja sobre eso, sobre medio contraste yodado, y lo diluyen al 20% y vuelven a dar la misma cantidad para obviamente en estos pacientes que no se le puede dar sulfato de bario. ¿Ven? Sulfato de bario. Para el tracto gastrointestinal, como les decía, entonces dependiendo de lo que yo sospecho, acá, bueno, aquí estos las puedes conseguir súper fácil en el troll. De acá me traje las dosis recomendadas, si es en sulfato de bario o si es en yodo. Con respecto a lo que les decía, yo exactamente qué es lo que quiero ver, entonces ahí pues ya determino exactamente más o menos en cuánto voy tomando las placas. Si necesito ver porque sospecho que el paciente tiene un síndrome de malabsorción o tiene de pronto algún proceso neoplásico que haga una obstrucción parcial, entonces efectivamente en intestino, en segmento más yeyunal, bueno, entonces quizás solamente tome la de
30 minutos o 15 minutos para ver estómago, y de ahí ya me salte a la hora, y de ahí me salte a las 3 horas, y ya si algo podría tomar la de las 6 horas, no necesito tomar más, ¿cierto? Ya uno mira, o la toma a las 4 y no toma más. Entonces ya como este tipo de momentos depende mucho de la calidad del diagnóstico. Ya para la colonografía, como les decía, pues depende, ya si estoy sospechando directamente del colon, puedo utilizar, como también en estómago, doble contraste, puedo colocar el negativo y después colocar el positivo, o puedo hacerlo todo con positivo. ¿Qué debo hacer? Pues ya debo anestesiar al paciente, ya que pues no le gusta. La preparación es específica, tanto también para la gastrografía, porque el paciente debe venir en ayunas, siempre tener todo el tracto gastrointestinal limpio. Y para la colono, pues lo más recomendable es hacer enemas. Debo tomar siempre todas las radiografías simples previas. Ninguna radiografía de medio de contraste se hace sin tomar radiografía simple previa. Para el caso de esto pongo la sonda Foley en el recto distal, comienzo la aplicación del medio de contraste de aproximadamente a 15 a 10 ml por kilo en gatos. O sea, lo importante es que el animal lo tenga más, es un poco inclinado, pues si va a trabajar con el gas primero para que se vaya en un efecto gravedad hacia la parte más arriba, y cuando vaya a aplicar el medio de contraste positivo lo invierto para que el líquido baje con mayor facilidad. Hay un paper que nos habla que con 3 ml kilo inclusive tú ya puedes tener diagnósticos para este tipo de medio de contraste. Tomamos lateral izquierda, derecha y proyecciones ventrodorsales. Esto ya para los medios de contraste varitados. Para los compuestos yodados, como hemos visto, hay hidrosolubles y liposolubles. Los hidrosolubles se clasifican en alta osmolaridad, baja osmolaridad, iónicos y no iónicos. Y los no liposolubles, pues son no se pueden obviamente administrar de manera intravenosa y tienen una reabsorción lenta. Son poco usados o muy específicos. Entonces los compuestos yodados son sales de yodo, obviamente como es un número atómico muy alto, tienen buena absorción de los rayos X, por lo tanto se van a ver blancos. Tienen una distribución extracelular, son no organoespecíficos, o sea, ellos se pueden pasar pues, o diluir a través de los órganos. Se hace una excreción principalmente renal, solamente 2% aproximadamente es por vía biliar, y ya pues obviamente si lo voy a dar de manera oral, sale por vía fecal. También hemos visto que hay medios de contraste, o estos medios de contraste tienen una absorción o un metabolismo tardío. Hay otros papers, pero ya más en el punto de vista tomográfico, que aunque yo coloque el medio de contraste venoso, en aproximadamente 4 horas, yo puedo llegar a ver medio de contraste haciendo como tal su excreción biliar, o sea, me pinta la vesícula biliar o inclusive me puede pintar la mucosa intestinal. La vida media es aproximadamente 1 hora, entonces él se demora en excretarse más o menos este tiempo, y simplemente es una molécula de yodo, perdón, es una estructura química con un anillo de benceno con 3 átomos de yodo, y ya dependiendo si va a ser iónico o no iónico, pues entonces tendrá como tal sus aplicaciones de hidrógeno, o si lo vamos a trabajar también monomérico o dimérico, ¿cierto? Entonces es como volviendo a química con los enlaces. Un enlace, 2 enlaces. ¿Cuáles son principalmente? Hay varias marcas. Vamos a tener dentro de los monoméricos iónicos, entonces tenemos el Telebrix, pues que es como el que más se conoce. Tiene una osmolaridad alta, por lo tanto lo hacen más nefrotóxico y tiene mayor cantidad de reacciones adversas. Sin embargo, hay unos papers que se pueden usar, ya que tiene una menor probabilidad de la formación de los coágulos al momento pues, de aplicarse esto en humanos.
Los monómeros, no iónicos, entonces estos tienen una osmolaridad más baja, son eléctricamente neutros y son de bajo perfil nefrotóxico, ¿cierto? Estos son los que en realidad pues más utilizamos. El Ominipac, el Optirrey, el Cenetix, el Iopamirol y Opamilol. Los diméricos iónicos, entonces estos sí van a tener más baja osmolaridad y más baja viscosidad. Sin embargo, se ha visto que terminan siendo más nefrotóxicos que los no iónicos, porque estos son iónicos. Y se comercializa con el Exavex. Y los dímeros no iónicos, entonces vamos a tener el iodixanol, y estos tienen más viscosidad y han visto en humanos que genera como tal reacciones tardías, cutáneas tardías. Sin embargo, pues es el que tiene la osmolaridad más baja de todos. Solo este compuesto como que lo han hecho y lo han pues como publicado o lo han vendido. ¿Cuáles son las principales contraindicaciones? Pacientes deshidratados, pacientes anémicos o hipoproteinémicos, cuando tenemos enfermedades renales severas o crónicas descompensadas, principalmente todo paciente con creatinina por encima de 2 miligramos por decilitro, pacientes de igual manera con insuficiencia hepática, aunque su excreción no es principalmente hepática, debe hacerse con cuidado, no quiere decir que no se pueda hacer, sino que normalmente un paciente ya con insuficiencia hepática es un paciente que lo tenemos hipoproteinémico también, entonces es más como por una alteración sistémica y está contraindicado en gestación. Lo debemos usar con cuidado y con mucho monitoreo médico y clínico a los pacientes que tienen diabetes, a los pacientes hiper o hipotensos, porque sí o sí es lo que más hemos visto en medicina veterinaria. La aplicación de medios de contraste genera cambios en la presión arterial. Y pacientes que tienen hipertiroidismo, en esto pues principalmente en gatos, porque pues como es un compuesto yodado, pues lo que voy a hacer es una tirotoxicosis. Entonces en estos pacientes tenemos que tener mucho cuidado. De manera general y rápida, pues los procedimientos que más usamos, digamos al menos desde el punto de vista radiográfico, es la urografía excretora. Para esta tenemos sí o sí que tener un enema y un ayuno previo. La dosis la utilizamos de 600 a 700 miligramos por kilo. Vamos a tomar proyecciones laterales derecha y ventrodorsal. Podemos hacerlo para tenerla en fase vascular, entonces tomarla inmediatamente termine la aplicación del medio de contraste, más o menos 5 o 7 segundos después, y ya podemos tomar a los 5, 20, 45, una hora, dependiendo de qué es lo que estamos buscando. Y también hacemos estas proyecciones oblicuas, que simplemente es el pacientico así como con la patica izquierda o la patica derecha para arriba, pues ya para poder visualizar bien todo lo que es los uréteres. Entonces esta nos va a tener como diferentes fases, van a tener unas fases más de tipo nefrogramas y unos más de pielogramas, y ya de ahí va a empezar como tal a pintarme los uréteres hasta llegar a vejiga. La cistografía doble contraste, entonces pues esta la hacemos principalmente en vejiga, trabajamos únicamente la parte urinaria baja, entonces el paciente lo debemos sondear, obviamente necesita colocar una sonda especial o ya pues trabajamos con las Foley, vaciar la vejiga para poderla distender con el gas. Se puede utilizar una dosis de 10 ml por kilo, sin embargo se recomienda simplemente palpar la vejiga hasta que llegue a un punto pues prudente y tomar la placa. El paciente tiene que ir bajo anestesia, claro está, porque pues genera una distensión, aparte del sondeaje. Lo podemos hacer con aire y ya después aplicamos una solución de yodo diluida al 5, al 10 y al 20, pues pongo los 3 valores porque se puede usar de las 3 maneras.
hay un trabajo que valoró, o sea, normalmente en o en muchos de los libros encontramos el 20%, ¿cierto? Y lo das al 20%. Pero hay unos trabajos que han tratado como de cambiar y mirar si al 10, al 15, al 5 funciona de la misma manera, y efectivamente hay uno bueno que salió hace poco, que al 5% también tienes el mismo diagnóstico para ver cálculos súper bien, y también de marca bien la pared. Entonces, y nos ahorra pues en costos. En gatos, pues obviamente utilizamos de 0.5 a 1 ml por gato. En perros podemos utilizar un poco más, de 1 a 3 ml o de 3 a 6. Tomamos las mismas proyecciones, lateral derecha, izquierda y oblicua. ¿Cuáles son los efectos adversos principalmente que encontramos? Los podemos dividir en 3 momentos. Tenemos agudo, retardado y sistémico. El efecto pues, no deseado o efecto adverso pues son lo que aparece o los cambios que hay en la clínica del paciente después de la aplicación de un fármaco a dosis terapéuticas, profilácticas, como tal. Las agudas se presentarán en la primera hora, retardadas después de la primera hora hasta los 7 primeros días, y sistémicas pues obviamente ya dependerán de la nefrotoxicidad del fármaco. Las agudas en realidad para veterinaria hay un trabajo que muestra solamente que hay 1 en 80 perros que tuvo una reacción aguda. Retardadas son más bien pocas las que se reportan, muy esporádicas o muy anecdóticas. Y sistémicas, pues depende mucho también como de la clínica o las comorbilidades que traiga el paciente, pero sabemos que la principal es la nefrotoxicidad inducida por medicamentos. En animales como tal, lo que en verdad vemos principalmente es el cambio de presión arterial. Es lo principal. Porque se pueden generar como algún tipo de descompensación o se pueden infartar porque el paciente ya previamente tenía algún problema de presión o algún problema cardíaco, y al colocar el volumen del medio de contraste el paciente hace una subida y ¡boom!, baja impresionante y hay que entrar a hacer rescate. De lo contrario, son pocas las que vemos. Sí se reportan de pronto vómitos o náuseas después del procedimiento, pero pues no hemos visto como tal tipo de urticarias, edema, reacciones cutáneas, salivación, pues no. Ya propiamente para el medio de contraste utilizado de manera intratecal, pues la complicación principal, de igual manera por el volumen, puede ser la convulsión, o porque el animal pues ya tenía como tal un aumento de presión patológica por algún otro tipo de lesión central que obviamente genera como tal una convulsión. La extravasación del medio de contraste es otra de las complicaciones que también se ve. ¿Por qué les colocaba, qué pena? ¿Por qué les colocaba pues el manual? Este manual salió en el 2025, se actualiza constantemente. Nosotros en veterinaria no tenemos pues esa, ni la casuística, ni la obligación en el reportar, ni mucho menos pues tampoco como la educación o la disciplina en hacerlo. Pero en medicina humana sí, porque y está, pues hazte de cuenta una receta. Si el paciente es diabético, aplicar el medio de contraste, 2 puntos, así, así, monitorear, así, así. Si le pasa no sé qué, ponga esto, ponga esto, ponga esto. Si el paciente tiene creatinina, haga, o sea, lo hacen supremamente como un manualito súper fácil. Nosotros pues en realidad en veterinaria no lo tenemos. Entonces, como les decía con respecto a la extravasación del medio de contraste, mi cámara no. Entonces, mira, es simplemente tú te buscas con no el ICVR, sino, bueno, la escuela de radiología, así, pues, de radiología americana, pero no de veterinaria, sino de humanos. Y este es el manual de medios de contraste, ¿cierto? Es Manual of Controls Agent o Control Media. Y ahí pues te sale todo como tal qué hacer. Entonces, con respecto a la extravasación del medio de contraste, es muy poco frecuente.
Uno casi siempre está pues ahí, chequea bien las venas, como uno está más como con el pacientico, no nos pasa mucho. Sin embargo, pues se ha reportado pues que en realidad no hay como unos efectos adversos, el medio de contraste no tiende pues a generar una necrosis cutánea muy marcada como lo puede hacer otros medicamentos. Puede generar un dolor local, puede hacer pues, un edema, pues también está reportado en humanos que puede generar necrosis o puede generar una hemorragia en humanos. En veterinaria no tenemos reportes. Si las extravasaciones son pequeñas, pues como les decía, en humanos está tal cual que hacer. Esto está extrapolado de humanos. Obviamente si se extrapola, pues detenemos la inyección. Lo que hacemos es si fue algo poco, no habíamos aplicado mucho, pues obviamente evaluamos el miembro, quitamos la vía, revisamos como tal, podemos, no pasa nada, no hacer nada, tomar otra vía y terminar el estudio. Si definitivamente hay que hacer, podemos hacer torniquete, podemos hacer frío durante las primeras 2 a 4 horas y ya pues obviamente si vemos que fue algo muy absurdo, pues entonces ya ahí sí tendríamos que revisar cómo va evolucionando y una vez el paciente muestra algún tipo de lesión cutánea, pues entonces ahí sí ya hacer como tal un procedimiento pues quirúrgico propiamente. ¿Qué quería como tal decirles de manera muy especial? Aunque, ay, perdón. Voy aquí y ahorita me devuelvo, porque creo que se me trocó, esa era la última. Bueno, los medios de contraste en ultrasonido, que no los hemos dicho, es una gas inerte, ya se me fue el tiempo, me regalan unos 10 minuticos y terminamos. Entonces, es un gas inerte sobre una recubierta. ¿Qué ha pasado? Pues a través del tiempo lo que han hecho es pues modificar la cubierta para darle mayor durabilidad a la molécula de gas, ¿cierto? Como a esa burbuja, para que sea mucho más estable y también para que ella pueda deformarse. Entonces, digamos, la más pequeña, la burbuja más pequeña es la que han hecho a base de perfluoro de carbono, que es de 1 a 10 micrómetros. ¿Qué es el objetivo? Pues que sea lo más pequeño porque lo que yo quiero ver es la perfusión. Entonces necesito que ese medio de contraste vaya por todos esos vasos y me llegue a donde yo necesito. Las cubiertas han cambiado mucho, han sido a base de fosfolípidos, surfactantes, proteínas, ¿cierto? Todas viendo como cuál le da mayor durabilidad y menos posibilidades pues, de efectos adversos. Se hace pues de manera intravenosa, se puede colocar también intracavidades, se van haciendo inyecciones por bolo, mientras que el paciente o la persona que está haciendo la ecografía tiene el transductor en el órgano a elección. Lo que principalmente altera o genera el contraste pues, al punto de vista ecográfico es que va a hacer como tal unos cambios en los patrones de reflexión de la onda. Entonces eso es lo que va a hacer es simplemente que las zonas se van a ver o mucho más anecoicas, ¿cierto? Mucho más como quísticas, o va a generar como tal un incremento en el volumen. O las lesiones que vemos en la ecografía previa, hipoecogénicas, que no son reales, como la burbuja llega, ella como que te dijera yo, como que llega con la onda y cuando ya tú haces la imagen armónica, ves que esa lesión hipoecogénica desapareció. Ya obviamente entre más tiempo permanezca pues más rapidez o más facilidad para hacer evaluaciones, dependiendo del medio lo puedes encontrar o la duración de la burbuja puede ir de 5 a 20 minutos y el pues que más se utiliza es el Levovis, que tiene una característica porque tiene una proteína específica que le llamamos hepatoespecífico. Entonces en humanos lo utilizan principalmente para el diagnóstico de todas las enfermedades de tipo focal en ICA. ¿Qué va a pasar? Entonces comúnmente lo vamos a ver estas son imágenes tomadas del paper, lo tengo al final referenciado. Digamos, en este caso, este paciente, entonces vamos a ver que el medio de contraste me va a dar como tal al principio, porque también le pasa lo mismo que vemos en tomografía. El medio de contraste va cambiando a través del tiempo, entonces cuando recién lo inyecto, en las fases tempranas, entonces lo que va a estar haciendo acá es que me está demarcando toda la vasculatura intrahepática. Obviamente él hace el metabolismo, se distribuye por los canalículos y ya después lo que voy a ver es todo el parénquima mucho más realzado.
Esto es otra enfermedad, pues esto es otra imagen del paper que me está mostrando principalmente una lesión que en la fase simple la vemos, pues que fase simple, en la imagen ultrasonográfica previa, vemos como tal la lesión definida cuando colocamos de manera rápida el medio de contraste, ve cómo entra en la vasculatura, o sea, cómo se distribuye a través de los vasos dentro de la masa, y en la fase tardía entonces empieza a ya difundirse sobre toda la masa y ya en la más de late, pues en la más tardía lo que hace es abandonar por completo la masa. Eso quiere decir, pues, o lo que podemos interpretar de esta masa es que es una masa bastante vascular o es una masa que tiene más de tipo o de índole maligno que benigno. Versus en este caso teníamos, esto es un vaso, una imagen de un vaso, y tenemos una lesión hipocogénica de tipo bullet sign, ayúdenme, tipo Diana, que tiene como un halo hipoecogénico y un centro más hiperecogénico. Entonces, cuando le aplicamos los medios de contraste, lo que hace es que perfunde por completo todo el parénquima. Entonces, eso quiere decir que esta lesión no puede ser, pues es más de tipo no maligno, porque no tiene el mismo comportamiento como lo que ya vimos acá, ¿cierto? Entonces ahí es como lo que esperamos en el medio de contraste ecográfico. Acá les coloqué también, me traje este paper desde la parte de humanos, porque en veterinaria la verdad no encontré como tal el tipo como tal del producto, ¿cierto? Que es el Optison, es como el producto más permitido o el que está pues avalado por la FDA. ¿Qué pasa? Pues en algunos casos se ha reportado muertes agudas en humanos en algún momento porque generaban como tal descompensación cardiológica, entonces el paciente entraba en infarto, en arritmias y bueno. ¿Qué pasa? Empezaron a hablar como un poco y a desarrollar a través del tiempo las moléculas y pues ahora, estos en humanos en veterinaria no encontré nada. Es que el afecto, pues las lesiones o el efecto adverso intracardíaco puede ser 1 entre 10.000. Agudos podemos generar vómitos y síncopes y pues en la parte como tal de investigación está abierta por completo. Este pues efectivamente fue un paper que están hablando sobre 488 casos utilizados y por eso les digo que esto fue en humanos porque en veterinaria no encontraron nada. Pues, o sea, los 488 casos que reportan, ninguno murió por el medio de contraste. O sea, hay unos que fueron sacrificados porque la neoplasia era gigante, bueno, otros porque efectivamente el paciente estaba muy descompensado, pero no porque efectivamente hayan podido esclarecer que el paciente haya muerto por aplicarle el medio de contraste durante la ecografía. Y pues, por eso les decía, pues en realidad en lo que más se ha hecho la investigación es en las clasificaciones tumorales para detectar áreas de necrosis, porque como vieron, él tiene un comportamiento cuando llega al vaso sanguíneo, perfunde la masa y se va de la masa, y cuando tenemos necrosis tisulares o áreas necróticas en los tumores, pues efectivamente el medio no llegaría. También esto es muy utilizado en un paper muy bueno sobre la pared, diagnósticos de necrosis de la pared de la vesícula biliar a través del medio de contraste de ultrasonografía, y es súper bueno porque generó muy buena correlación. Este lo hizo la doctora Gabriela. Y la perfusión tisular, por lo que te digo, para ver efectivamente qué tanto se difunde sobre los órganos. Es utilizado mucho en humanos con respecto al infarto de miocardio. Me devuelvo de manera rápida a este. Esto es lo que no puede faltar. Sea lo que vayas a hacer, una mínima radiografía para una fístula, lo vas a poner con megasófago, lo que sea. El consentimiento informado. Esto es lo que efectivamente te da la garantía a ti como médico veterinario, como radiólogo, como auxiliar, como sea, que puedes hacer el procedimiento. ¿Por qué? Porque aunque pueden haber miles de investigaciones a decirte que no pasa nada, no seas tú el que te pase y no haya nada que efectivamente legalmente te pueda salvar.
Entonces, como ven acá, simplemente es un elemento que es de vital importancia en nuestra práctica diaria. Es simplemente explicarle al tutor lo que vamos a hacer. Nosotros no le podemos explicar al paciente, pero sí le podemos dar como tal al tutor la tranquilidad cuando les explicamos el conocimiento. Nos puede llevar a eso, a que yo sé cómo actuar porque sé qué puede llegar a pasar. Entonces, si eso lo tengo claro, si esa tranquilidad de si llega a pasar, sé qué puedo llegar a hacer, pues le puedo dar como tal esa información a mi tutor y permitir que ellos nos autoricen el uso de medios de contraste y así pues llegar a un buen diagnóstico. Porque creo que en este momento tenemos muchos médicos que le tienen pavor al medio de contraste y envían pacientes principalmente, por ejemplo, para tomografía sin medio de contraste, lo cual es completamente casi que inútil la ayuda diagnóstica sin el medio. Entonces simplemente tenerlo muy presente y pues enseñarnos, acompañarnos o asesorarnos desde la parte legal para hacer un documento que sea legalmente confiable. Por acá les dejo la bibliografía, preguntas, dudas, inquietudes. Me pasé. Oh, perdón. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Laura, por tan grandiosa presentación. Realmente ha sido muy provechosa para todos. De pronto, para las personas que tenían problemas al visualizar un poquito las imágenes, es por el programa en el que se está grabando, pero lo que podemos hacer, doctora, es compartir como tal la presentación para que ellos vean como las partecitas que no pudieron ver a detalle en la clase. Y Claro que también sí. le quiero recordar a las personas que vean esta clase en diferido, pueden hacernos llegar sus preguntas al mail del programa, al WhatsApp, que vamos a estar dándoles respuesta lo más pronto posible. Y si alguna persona tiene algún tipo de pregunta, este es el momento. Iniciamos como tal una rondita de preguntas por si quieren aclarar algo, con muchísimo gusto. Claro. Allí el doctor Manuel Chávez le pregunta, doctora, dice, para gastroscopia en caso de obstrucción, ¿cuál sería el medio yodado de elección? O Común, cualquiera serviría. comúnmente, digamos, el que más utilizamos es el no iónico, ¿cierto? El mono yodado no iónico. De esos, pues, digamos, en las marcas, ya sería que tú mires cuál tienes a disposición, pero comúnmente pues tenemos este. Digamos, el Exabrix es carísimo y el Visipake es más que todo de uso humano. Entonces, digamos acá tú puedes ver o mirar el frasquito en la marca, ¿cierto? Y mirar el compuesto. Si es opamirol, ioversol. Cualquiera de estos pues te puede servir. Uno comúnmente utiliza el que no sea tan costoso. Bueno, el nombre del medio de contraste para ecografía, el que encontré que utilizan, porque acá nosotros no lo tenemos, en Estados Unidos es el Optison. ¿No se ve? Sí. Aquí. Este sería el Optison. Ya de ahí no tengo más conocimiento si existe otro que podamos conseguir, al menos con respecto a países latinoamericanos, no te sabría decir. Habría que mirar con la General, por ejemplo, si de pronto ellos tienen alguno, que ellos tienen distribución a Latinoamérica. Bueno, el término sería gastrografía, sí señor. O sea, esofagografía, gastrografía, si solamente vas a mirar el estómago y ya está. Pero si ya vas a hacer como tal todo el resto,
ya lo utilizarías directamente como medio de contraste de tránsito gastrointestinal. ¿Cuáles son las... Ok, sí te entiendo, Kevin. Literalmente nosotros utilizamos más el medio de contraste positivo, obviamente para esofagoscopias, principalmente. También se ha utilizado para estenosis ureteral, se hacen, ahí no se las puse todas, pues la ureterografía retrograda. Eh, para tránsito gastrointestinal, muchas veces se ha hecho para ver retrasos o retardos en el vaciado gástrico. En diagnósticos, digamos, principalmente en pacientes que tengan algún tipo de hiperplasias pilóricas o que tengan algún engrosamiento intramurales por algún tipo de malformación o algún tipo de enfermedad congénita. Esto lo digo mucho principalmente como en los bulldogs. Pero comúnmente hacemos es más la esofagografía, el resto ya pues casi que accedemos solo por ecografía o gastroscopia, ¿cierto? Al igual que la colonoscopia. Sin embargo, para ver también estenosis colónicas o rectales es muy útil. También para ver torsión colónica es la forma más rápida de llevar todo el diagnóstico, que en ecografía no te sirve y la radiografía es supremamente confusa. Entonces ayuda un poco como a poder diferenciar bien dónde está el colon. Las urografías excretoras han bajado muchísimo, principalmente porque ya tenemos tomografía y ecografía. Si tienes un buen ecografista, es capaz de seguir el uréter en toda su longitud, pero se sigue utilizando mucho para poder saber hoy el diagnóstico de uréteres ectópicos. Sin embargo, la radiografía no te va a decir si es intramural o extramural. Para eso ya sería como tal la tomografía o la cistografía, la cistoscopia, dependiendo del tamaño del lente. Pero sí se puede utilizar todavía. Las estenosis también es utilizado, por ejemplo, en diagnósticos para ver sangrados, o las causas hematurias sin causas aparentes, o sea, sin lesiones en vejiga. También te puede servir, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? Bueno, para la orografía excretora se utilizan los yodos, o sea, porque acuérdate que el medio de contraste, el único que podemos poner por vía venosa es el yodado no iónico, pues el que más comúnmente se puede usar o se distribuye. Ese para la urografía. El doc me dice que la ECO no es la mejor opción. Sí, claro. Sí, en realidad sí es. Pero bueno. En caso de que no haya, o en caso de que no tengamos la preparación suficiente, pues también hay lugares en donde uno se da cuenta que no todo está a la mano, ¿cierto? No tienen todo el abanico. Y eso también es hecho para estas personas, ¿cierto? Porque no quiere decir, porque no tenga todas las ayudas diagnósticas, no puedo llegar a un diagnóstico. Con lo que tengo puedo trabajar. Y si no, pues, como hacían los veterinarios o los médicos hace 10 años, 20 años. Entonces, simplemente no olvidar que también existen algunas otras cosas que podamos hacer por el bien de nuestros pacientes. El doctor Leo nos dice que... en relación a la pilografía que menciona bueno, la pielografía se reporta. Lo que pasa es que para hacer la pielografía yo necesito hacer una ecografía, porque yo necesito con el ecógrafo, ¿cierto? Pues a los que no saben, colocar como si fuera a hacer un PAF o pues una biopsia, ¿cierto? Colocar y situar y con la aguja entrar a la pelvis y colocar el medio de contraste. Eso para evitar que el paciente no tenga la distribución sistémica o la filtración glomerular del medio de contraste en estos pacientes que tengo enfermedad renal. Sin embargo, si yo tengo la capacidad pues de llegar
digamos, o de hacer una ecografía buena, bien hecha, la verdad le quitaría pues el medio contraste del todo. En pacientes, digamos, con uretes ectópicos, ¿cuál es otra alternativa que también pueden usar o que yo he usado? Colocar, sobrehidratar al paciente, colocarle furosemida y quedarme viendo el traductor. O sea, tú ves los flush cómo llegan. Entonces se te puede ayudar también. Y pues obviamente puedo compensar más fácil al paciente, ¿cierto? Pero si no, también la podemos hacer con pielografía. Ya versus el Urotac, no, pues el Urotac se lleva la ventaja. ¿Qué pasa? Pues con el Urotac, para hacer lo mismo, ¿cierto? Sería que lo esté haciendo para un diagnóstico de patología de uréter a vejiga, ¿cierto? O sea, de la unión uretero-vertical, para eso. Si le voy a colocar, porque también lo puedo hacer, yo puedo colocar el paciente, ponerle el medio de contraste y mandarlo para TAC. Solo que tendría que hacerlo, pues obviamente, en los dos uréteres. O si ya le hice previamente la ecografía y todavía no he podido saber si es intra o extramural, y definitivamente el paciente no le puedo colocar el medio de contraste porque tiene X, no sé, una creatinina volada, no le baja, lo que puedo hacer es eso. Entonces poner el medio de contraste guiado por ecografía en la pelvis renal y mandarlo a TAC al uréter, que obviamente previamente en la ecografía ya vi como dilatado, anormal. Si los dos, pues tendría que hacerlo en los dos lados y mandarlo al TAC. Si no, pues le coloco completo. Ya el término de urotac y urografía excretora por tomografía, esos dos términos, nosotros tenemos algo de discrepancia porque nuestros técnicos de imagen avanzada son técnicos radiólogos humanos. En humanos es diferente. El urotac es simple. O sea, el urotac literalmente es para mirar si usted tiene cálculos. Fin de la historia. Entonces, el paciente le hacen un barrido simple y ya está. Porque para ver cálculos, en una tomografía simple se hace. Ya la urografía excretora por tomografía, si es completa, tiene todas sus fases y es principalmente para el diagnóstico de patologías todas de ureter, de unión uretrovesical, de distensión de vejiga, pared de vejiga, bueno, un montón de cosas. Entonces nosotros acá hemos tenido que aprender a ser un poco más específicos porque ya nos pasó y es simplemente por eso. En veterinaria se utiliza el urotac, lo entendemos como ya contrastado, como una urografía excretora por tomografía, versus en humanos no es lo mismo. Respondo tu pregunta, Doc. Sí, no, me estoy hablando sola. Estoy sola. Denme señales de vida, por favor. Aquí estamos, pero yo creo que sí te escucho, doctora. Oh, bueno. De pronto, ¿alguien tiene otra pregunta, algo más por aclarar? Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en esta clase con la doctora Laura y nos vemos en una próxima clase. Feliz día para todos y que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Chao, chao. bien, hasta luego.